The Wild Project. De entras, metemos un loco que es Ezra Miller, Hombre. el Ah, sí, de es verdad, Flash, el de Flash. que es muy heavy. O sea, Es raro. incluso lo que me has pasado, famoso. he indagado porque me parece tan loco que la historia completa es de que no entiendo nada ya. Ezra Miller está mal de la cabeza. Es decir, ha hecho cosas ya muy heavy. En Hawái, se ve que está por ahí. O sea, le han detenido ya. Sí, ya tuvo un lío de que lo sí. detuvieron y diga, señor, por favor, Manipulación. compórtese. Y dijo, no me llames señor, soy una persona binaria, no sé qué, no sé cuánto, que ya cuando te salen así. No, pero eso puede ser un comportamiento, pero el problema es que es delictivo en muchos casos. Está haciendo cosas muy mal. Este ya es bestia. Es acusado Ezra Miller, ya la última, que para mí es la más heavy, de manipular a una joven de 18 años. Ha sido los padres de la joven que lo han denunciado porque vieron comportamientos en Ezra Miller, que ahora mismo tiene 29 años, propios de una secta. Es decir, comportamientos de manipulación coercitiva que utilizan las sectas. Tamayo, cuidado. Sí, total. Y de hecho, se está empezando a indagar que él mismo había creado en torno a su figura una especie de culto sectario como de endiosamiento total. Y claro, esta niña la conoce desde que tiene 12 años. Ya pinta muy mal. Esta niña había tenido vamos a decir, un currículum, por desgracia, pobreta, de trastornos de depresión y de problemas, como pasa con mucha gente joven hoy en día, muy vulnerable. Entonces, todos estos años han estado hablando lo que sea y claro, Bueno, y comiéndole la cabeza. Eso no se sabe si ha habido contacto. Mal pienso. No se sabe si ha habido contacto sexual o no, no se sabe, pero el caso es que la ha manipulado. Entonces ha habido denuncia y Ezra Miller se ha dado la fuga. Con ella, en teoría. Con ella, bueno, no sé si ahora ya. Bueno, Es juega corriendo, claro. Sí. Claro, porque sabes quién es el más rápido, ¿no? claro. Eso también. Que eres tú seguramente el experto mayor, Otra vez. ¿no es verdad? De cómics de YouTube. Aquí está. Tú lo sabes. Hombre, no tengo ninguna duda. Es bestia esto. Mira, vosotros, si sois una productora, porque ahora mismo hay una peli o una serie. Muchas Flash? cosas. No, es que este desde tío. Flash ha habido series. No, pero ahora, Los 90, ¿qué se tiene que estrenar una más ahora? actual ¿Qué y opinas la de la película. serie? ¿Qué opinas de la serie de ahora? A mí me gustaba, ¿eh? Claro, está guay, ¿eh? Sí. ¿La han cancelado? Yo, mira, la serie, esta última temporada, creo que me quedé. Que sale que hay esta crossover última con no. Arrow y todo, ¿no? Sí, era el multiverso que hicieron. Pero me quedé, me parece que esta última no, la anterior, a principio. Y ya, como la cambiaban de plataforma, la cambiaron, ya no la pude seguir. Y bueno, tampoco Pero es un drama, ¿eh? ¿iba a salir algo de él ahora? O sea, Una rollo- película, sí. Una peli. Flashpoint. Y está como parada, ¿no? Ahora mismo, que no saben si tirar El para problema es adelante. Ezra Miller, que como está Claro. en tantos barullos, pues... Yo te pregunto también, tú eres, imagínate, que eres el productor o uno de los productores de Hollywood y tienes esta película en tu carterita y está acabada, está terminada. Con todo lo que ha hecho Ezra Miller, ¿la sacas o la Sí. guardas? ¿Para qué? ¿Por qué no me la voy a guardar? Ya te Vale. has gastado el dinero. Sí, claro. Vale, y ahora viene la cara B, que es, ¿no te da miedo darle alas a un tío que es un delincuente? ¿O separas completamente lo que sería su Sí, carrera lo separo, cinematográfica? Lo separo. Ya, pero una cosa es separar y otra cosa es que es en el momento Claro. del lío. Una cosa es con No tipo... puedes demorar mucho una película así porque Claro, y pierdes mucho dinero y cuanto más alargas una producción o la tienes en stand-by, más pierdes. Es que no puedes. tú Tienes que querías, sacarla. Damien, por ejemplo, con Amber Heard, ella dice que le han cortado mucho de Aquaman 2. Si tú fueras el productor, ¿la recortarías de las escenas? ¿Incluso la cambiarías por otra actriz o no? No, la dejaría tal cual. Dejarías. Es que es malgastar dinero, porque ya la tienes hecha, pues ya está, tío. Tira para pa'lante. adelante. Claro, yo lo que sí que veo normal es que luego no quieran contratar a gente así porque es problemática. Porque es en plan, ya no es un tema de ética, es un tema de, hostia, yo soy un productor, me gasto 600 millones de dólares, mejor que no haya líos. Claro, eso es normal. ¿Y Es lo Jordi, que pasó con Johnny Depp. ¿tú crees que Johnny Depp volverá a actuar en Sí, alguna peli no, importante? Johnny Depp ha salido Seguro. ultra mega reforzado de todo esto. Pero en plan, ha salido alguna mejor. peli top. Yo creo que volverá a Piratas del Caribe. Tengo muchas ganas, ¿eh? ¿Sí? O sea, me Yo creo molaría que mucho, volverá. tío, Yo ¿eh? creo que. Pero acabó saliendo una película de Piratas del Caribe Siren. No, ¿o no? pero decían que Jack Sparrow iba a ser una mujer. Pero no la hicieron. No, no, Vale. Sí, es verdad. Es como cogemos referentes masculinos y hacemos la mujer. Cuando si hiciéramos al revés, haz un Lara Croft, hombre. Se varía. Bueno, y es existe. No, Lara Uncharted. Croft. No, pero no es Lara Croft. No,
Pero ¿por qué se tiene que hacer como un cambio de sexo? Crea tu nuevo personaje. Sí, sí, sí. Fabuloso. Bueno, es una fórmula que funciona. Han Ya. visto que funciona y es una fórmula más. Estas reformulaciones en plan, en este caso femenino, no han funcionado muy bien. Cazafantasmas fue un desastre Esa absoluto fue en María. taquilla. El resacón en Las Vegas de mujeres, que era lo mismo. ¿Cómo? No lo he ¿Han visto hecho ese, ¿eh? resacón en Las Vegas de mujeres? Que, sí. Ni me he No enterado. me he enterado yo tampoco. ¿Será ¿eh? que hay resacón en Las Yo Vegas? creo que lo que me quedé loquísimo fue el Doctor Who, mujer. Sí, Eso fue raro. E inesperado, pero tampoco está mal, ¿eh? Best Night Ever, Lo he visto, pero... creo que es. Ah, vale, pero no se llama resacón en Las O Vegas. Hangover Girls. Si es Hangover, entonces sí. también ¿eh? salió, sí, salió la serie de cómo conocí a vuestra madre, pero con una chica. cómo conocí que es, a vuestro como- padre, ¿no? Sí. Bueno, pero eso aún es lógico. Sí, es como sí, decir tampoco- un reboot o un spin-off. O Pero no como tiene sea. nada que ver, ¿eh? Es como que... A mí me parece forzar un poco el temita. Bueno, pero es lo típico. Bueno, es para- la es época, comercial. Es la época. Es comercial. Hablando de pelis, Lightyear, la peli de Buzz Lightyear. No he visto aún. Está en Disney Plus, ¿no? Ya para ver. Mira. Ni idea. Diría que sí. El caso, bueno, me llama 0,3 la atención. La verdad, sí, la No verdad. voy o a sea, mencionar, no me llama, no la he visto, pero ahí está. sí, ¿por qué no? Porque me parece muy interesante lo que ha pasado con la peli, no la peli en sí. Ahora, si estuviera Albert aquí, estaría en silencio, pero haciendo ver que la ha visto. Esperando que tú dijeras, yo no la he visto. No, no, y no, entonces te se animaría equivocas. y diría, Te vale, yo equivocas tampoco. Tanto es Salva. Salva ha hecho antes un speech de 4 películas. Pero sí, es una peli que no vale la pena. Pero Y no, luego lo el hace hijo de irónicamente. puta no ha visto ni una, como con Tarantino. Él tiene un speech, paso de esos 8, es que me aburrí. Y luego, ¿pero tú lo has visto? No. Hijo de puta. Pero que estuvo así 10 minutos, ¿eh? Ya.